eh, para este video vamos a hacer esta pieza. Sí, vamos a realizar esta pieza, la cual vamos a hacer el proceso pero en CNC, en la cual nos dice que las revoluciones que maneja la máquina, la cual vamos a trabaja desde 45 RPM a 4400 RPM. Vamos a trabajar con una velocidad de corte de 61, 90, las cuales pues, respectivamente son desbaste y acabado. Vamos a trabajar un aluminio, ¿sí? Y con una herramienta de acero rápido. Las dimensiones del material nos está diciendo que son, en este caso, el diámetro es de 104 milímetros y su longitud es de 200. Las medidas reales a las cuales debe quedar la figura son de 194 de largo por 100 milímetros de ancho o de diámetro. Para ello, pues vamos a ver la simulación, la cual nos va a determinar cuáles son los procesos o cuáles son los pasos que tengo que realizar para generar esta pieza. Entonces vamos a ver la simulación para entender en dónde comienza y cuál es la secuencia a seguir para generar el proceso de la elaboración de esta pieza. Vamos a verlo un poco rápido para determinar el orden. Entonces vemos que hace un refrentado, luego hace un cilindrado, ¿sí?, del diámetro del material en bruto. Posteriormente hace un tercer cilindrado, un segundo cilindrado. Luego hace un semiesferado. Consiguiente realiza un conificado, hace un cambio de la posición de la herramienta, cambia la sujeción, comienza a hacer la parte de refrentado, utiliza una broca centro y posteriormente va cambiando las brocas hasta llegar al diámetro necesario de la perforación. Y por último realiza un cilindrado de la parte donde estaba sujetada anteriormente la pieza para que la pieza quede de esta forma, ¿sí?, la cual sería esta sería la forma de la pieza. Entonces, ya teniendo los procesos, vamos a comenzar a relacionar aquí en Word, diciéndole que vamos a trabajar en un entorno CNC, ¿sí? Vamos a aumentar el diámetro. Y lo vamos a denotar de color amarillo para determinar esto. Anteriormente habíamos hecho un video en el cual se hacía la pieza, pero en forma convencional y calculábamos un tiempo de mecanizado. Vamos a ver cuáles son las eficiencias y los procesos que se efectúan dentro de los dos procesos, tanto convencional como CNC. Pues anteriormente ya lo hicimos en entorno convencional, ahora lo vamos a demostrar en la parte del control numérico computarizado. Lo primero que tenemos que determinar, ¿no es cierto?, es las dimensiones. Dimensiones a trabajar. Sabemos que partimos de un diámetro de 104 milímetros, ¿sí?, el diámetro, el cual tiene que llegar a diferentes medidas, ¿sí? Primero tiene que llegar a 100, ¿no es cierto? Entonces va a 100 milímetros. Posteriormente tiene que bajar, tenemos que ir a determinar las medidas, ¿sí?
baja a 100 milímetros, la siguiente baja de 104 a 60 y posteriormente bajaría a 30. Esos serían los tres diámetros a los cuales hay que bajar la pieza. ¿Sí? Entonces 100 milímetros y también baja de 104, pues creo que es el primer paso, a 60 milímetros y el tercer paso es de 104, no, siguiente paso es de 60 milímetros a 30 milímetros. Así serían la diferencia de los diámetros. Además, tenemos que mirar la longitud, ¿sí? La longitud, la cual parte de 200 milímetros y la pieza quedaría con una dimensión, una longitud ¿no es cierto? La cual parte de 200 milímetros y la pieza quedaría a 194, lo cual me dice que tengo 6 milímetros para refrentar. Lo cual serían 3 milímetros por cada cara. Serían los 3 milímetros por cada cara de la pieza. Ahora ya teniendo esto, ya sabemos que partimos de esta medida, ¿no es cierto? Y estas son las medidas a las cuales tenemos que realizar los cálculos. Entonces, ahora sí ya podemos determinar el orden. Entonces, lo primero que yo tengo que realizar es la parte de refrentado. ¿Sí? Esta parte, denotémosla en los procesos, vamos a denotarlos de un color diferente. Entonces, el primer refrentado, como ya tengo conocimiento que son las velocidades de corte, las cuales me otorgaron porque estoy trabajando con un aluminio, entonces son de 61 y 50, procedo a hacer el cálculo. Para ello, tengo que promediar las velocidades de corte, ¿sí? En este caso, son de 61 y 90. Voy a ingresar la fórmula. Entonces, miren, al promediar estas velocidades de corte, ¿sí? Obtenemos una velocidad de corte promedio, la cual vamos a utilizar en el proceso de refrentado. ¿Sí? Voy a insertar la fórmula. Entonces, miren, a partir de esta fórmula general, ¿sí? La cual está dado como el diámetro en milímetros por pi, la podemos hacer la facilidad, ¿sí? De convertir la fórmula a esta de aquí, la cual me dice que si yo divido 1000 entre pi, consigo prácticamente una constante, la cual se convierte en 318. Y voy a trabajar el diámetro en milímetros. Ya esta fórmula, haciéndose más fácil de trabajar, más fácil de comprender, simplemente con la promedio de las velocidades haría para el proceso de refrentado, ¿sí? Por el diámetro de la pieza, la cual me da 230. ¿Sí? Simplemente voy a Excel, aquí la primera operación, digamos que el proceso es el refrentado. Aquí vamos a denotar la primera operación, la cual, ¿no es cierto?, es refrentar
con profundidad de 3 milímetros, ¿no es cierto? Con longitud la longitud en este caso del recorrido sería el diámetro, los 104 milímetros. Eso es lo que yo tendría que hacer. Pero aquí también tengo que determinar el proceso. Cuántas pasadas voy a dar y de qué profundidad las voy a hacer. Y si voy a hacer desbaste, en este caso, ¿no es cierto? Puedo determinar si necesito desbaste o necesito acabado. También lo puedo realizar. Pero por el momento vamos a determinar cuál sería la profundidad a trabajar. Entonces, para ello, tengo que determinar los avances a los cuales voy a trabajar la pieza, ¿sí? Como esto es un promedio, ¿no es cierto? Estoy promediando las velocidades de corte. Ahora, aquí voy a trabajar en desbaste y también voy a sacar el promedio de esto, el cual el promedio de 0,40 y 0,75 es igual a 0,57. Voy a seleccionar aquí el Word y entonces seleccionaría el avance de 0,57. Ese sería el promedio de los dos. Este es el promedio el cual yo tengo que trabajar a 0,57. Ahora, ¿puedo determinar cuál es la profundidad máxima? Sí, si yo multiplico, ¿cierto? 0,57 por 5, obtendré la máxima penetración a la cual la máxima penetración que puede ingresar la herramienta dentro de la pieza para hacer el corte de material o el arranque de la viruta. Entonces denotémoslo de color verde. Esto sería lo máximo y la penetración que yo tengo que dar son 3 milímetros. Entonces podría hacerlo con la máxima, pero tendría que hacer dos pasadas, una de 2.85, ¿no es cierto? Y el sobrante sería una pasada a las revoluciones. Miren, aquí ya estaría determinando que puedo hacer la penetración máxima más una pasada a la cual se convertiría en desbaste. En ese momento sí tendría que hacer a 90, ¿sí? Cambiaría este 75, cambiaría esto como promedio y tendría que utilizar desbaste y acabado, pero no. Lo que vamos a hacer es determinar que voy a dar dos pasadas porque a las revoluciones que estoy trabajando, ¿no es cierto? Lo voy a hacer como ejemplo, esto miren, para saber cuánto sería, ¿no es cierto? Las revoluciones, si yo las trabajara a 90. Si aumenta o no aumenta o qué sucede. Lo vamos a tomar como ejemplo. ¿Listo? Miren, no cambia mucho el valor, ¿sí? El ejemplo sería 275, digámoslo que esto es azul. ¿Sí? No cambiaría mucho, no variaría mucho, entonces por eso se decide nomás. Esto de aquí prácticamente no lo tenemos en cuenta. Digamos que lo vamos a denotar en algo más oscuro para que no se pueda evidenciar, sino esto es como ejemplo. Entonces, aquí ya podemos determinar lo que yo puedo hacer en este caso, es darle dos pasadas de 1.5, ¿sí? En el refrendado. Lo cual cumplo que no voy a pasar el 2.85 y cumplo la penetración, lo cual me daría, esto es igual a 3 milímetros. ¿Sí? Y las trabajaría
a 230 RPM. Entonces, esto es lo que yo tengo que anotar acá. Cambiémoslo de color porque eso era el ejemplo simplemente. Rojo y rojo. Entonces, ahora voy a aquí, ya no necesitaría esto, miren, ¿sí? Con profundidad de 3, listo. ¿Qué voy a hacer? A trabajar ahora a 230 RPM con un avance de 0,57. Voy a trabajar dos pasadas de 1.5. Eso sería lo que tengo que realizar. Listo. Ese sería refrentado. Vamos a denotar esta casilla con este proceso. El proceso de para poder diferenciarlos, ¿sí? Cuando utiliza refrentado, digo, desbaste y acabado, en este caso es desbaste, y calcular el tiempo de mecanizado. Ahora, si el tiempo de mecanizado, vamos a determinarlo, voy a ingresar la fórmula. Entonces, miren, aquí ya haciendo el tiempo de mecanizado, voy a anotar esta fórmula con otro color, este digamos que es verde, ¿sí? Dice que la longitud la cual va a recorrer los 104 milímetros del diámetro. Va a tener un avance, el que seleccionamos anteriormente, con las RPM de 230, en lo cual me da 0,79. Si lo multiplico por las dos pasadas que voy a realizar de 1.5, me da 1,58. Esto sería lo que yo tengo que anotar aquí, 1,58. Ya teniendo el proceso de refrentado, ahora el siguiente proceso a realizar es bajar de un diámetro de 104 al diámetro de 60 con una distancia que son de 30, 14 y 30. Eso me da 74. Ese es el proceso que tenemos que realizar. Entonces, cilindrado, vamos a denotar con otro color, y vamos a proceder a hacer los cálculos. Entonces, aquí anotaríamos cilindrar. Bueno, ya sabemos que cilindrar, lo que necesitamos es de diámetro 104 a 60 milímetros, ¿sí? Con longitud de ¿cuánto? De 74. Eso sería lo que tenemos que anotar ahí. Ahora, tenemos que ir a determinar a las RPM que vamos a trabajar y si vamos a trabajar desbaste y acabado. Vamos a hacerlo. Entonces, posteriormente lo que tengo que hacer, o lo primero que tengo que realizar, es utilizar. Entonces, vamos a anotar aquí que es el cilindrado y lo vamos a anotar los procesos de color azul. Vamos a aumentar el tamaño para entender que estos son los procesos. Tengo que determinar la penetración. Voy a ingresar la fórmula con la cual podemos determinar, o la más conocida, que es D, es igual al diámetro mayor, o el diámetro mayor menos el diámetro inferior, o al diámetro final dividido entre 2. Es diámetro, perdón, es menos la fórmula, ¿sí? Es diámetro mayor menos diámetro menor, o diámetro final dividido entre 2. Entonces voy a ingresar la fórmula. Entonces, miren, partimos de esta fórmula, ¿sí? La cual, que es el diámetro inicial o diámetro mayor menos diámetro final o diámetro menor dividido entre 2, lo cual nos da un promedio de 22 milímetros. Nos da, ¿sí?, la profundidad a la cual debemos penetrar para lograr la diferencia de esos diámetros, lo cual radialmente son 22 milímetros, diametralmente serían
44 milímetros. Teniendo esto, ya podemos determinar el número de pasadas que vamos a realizar. A lo cual yo voy a colocar estas penetraciones, ¿cierto? Coloco esta, ¿sí? Voy a decir que le voy a dar 9 pasadas de 2.3 igual a 20.7 en desgaste y voy a dejar el 1.3 para acabado, ¿no es cierto? 2 pasadas de 0,65 igual a 1.3, pero aquí me hace falta sacar los avances. Entonces, tengo que determinar los dos avances. Entonces, miren, después de promediar los avances, me da esto, que en desbaste 0,57 y en acabado me da 0,19, de acuerdo a esta tabla. ¿Sí? Tomando estos valores, estos dos y estos dos, me dan estos resultados. Ahora, para cada uno de ellos tengo que multiplicarlo con el factor de 5 para poder determinar la máxima profundidad a la cual debo ingresar la herramienta o el parámetro el cual me da el máximo de penetración que tengo que ingresar, el máximo que puedo utilizar. Me lo da en desbaste y me lo da en acabado. Según esto, yo determino la cantidad de pasadas que tengo que realizar para los dos procesos. Entonces, como tengo que realizar 22 milímetros, ¿no es cierto? Si hago la suma de los dos, que es 20,7 más 1.3, eso me da los 22 milímetros radiales y 44 milímetros diametrales. De aquí yo ya puedo determinar cuántas pasadas tengo que realizar de 2.3 y 2 pasadas de 0.65. Ahora tengo que calcular las RPM a las cuales voy a trabajar. Para calcular esas RPM vamos a copiar esta fórmula. La cual me va a determinar que, por ejemplo, comenzamos con 61 porque voy a trabajar 9 pasadas de desbaste con el diámetro de 104. ¿Sí? Posteriormente, control B, voy a trabajar la misma velocidad, 61, pero a ese 104 tengo que restarle el 2.3, ¿sí? El cual me da 101,7. Y así sucesivamente hasta llegar a completar las 9 pasadas. Esta de aquí no la tomamos en cuenta porque esa es la del diámetro sin tener ningún proceso, simplemente la conocemos para saber de dónde partimos. ¿Listo? De aquí adelante tomamos las 9 pasadas a las cuales yo tengo que generar. Entonces, aquí voy a ir anotando cada una de ellas. Mire, ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Las 9 pasadas. Con las cuales, entonces, esta no la tomamos en cuenta en el cálculo, pero de aquí adelante sí. Lo que tengo que realizar ahora es los parámetros, ¿sí? Anotar las reducciones a 104 y a cada valor irle restando el 2.3 y colocar 61, que es la velocidad de corte en desbaste. Lo voy a hacer y vamos a encontrar los resultados de cada uno de ellos. Entonces, miren, después de
encontrar las RPM a cada una de ellas, a las 9 pasadas que debemos de efectuar, ¿sí? Promediamos las revoluciones para obtener una sola revolución a la cual se debe trabajar. En este caso me da 230 para las 9 pasadas, ¿cierto? Las cuales son de 2.3, las que habíamos seleccionado. Y también tengo que promediar las de acabado, entonces, la cual me da un resultado de 3,47. Ahora, eso lo vamos a ir a anotar aquí a la hoja. Entonces, de diámetro 104 realmente al que tenemos que trabajar es a 83.3. Aquí ya cambiamos, no es a 60, sino que es 83,3. Y aquí sería cilindrado. Entonces, el paso basta, le podemos colocar ahí esto acabado. Nos vamos a colocar un color diferente, ¿sí? Y aquí vamos a trabajar. Este va a ser de 230 con el mismo avance 0,57. Este de acá va a ser a 3,47, un avance de 0,19. Aquí vamos a trabajar dos pasadas de 0,65 y aquí vamos a trabajar 9 pasadas de 2,3. Eso sería lo que nosotros tenemos que anotar. Vamos a cambiar esto de colores para ir diferenciando. Y estos dos, de color azul, aquí ya tendremos, ahora aquí tendremos que cambiar de 83.3, lo que termina el anterior, ¿no es cierto?, a el que termina, que en este caso tiene que ser 82. Y ahí ya tendríamos el proceso. Ahora tendríamos que calcular los tiempos de mecanizado. Vamos a calcular los tiempos de mecanizado para ese proceso. Aquí sí tenemos que hacer desbaste y acabado. Voy a copiar esto. Voy a anotar otro. Control B. Lo cual, la longitud ya es 74 la que recorrimos, 230. Este es a 74 y aquí cambia a 3,47. No sabemos el tiempo en ninguno de los dos y aquí cambia por 9 para encontrar los resultados. Ahora sí vamos a encontrar los resultados. Entonces obtenemos estos resultados. Miren, el primero por 0,57 por las revoluciones, la misma longitud, 0,19 por las revoluciones que encontramos. Me da el primero 0,56 y el segundo 112. Si lo multiplicamos por las 9 pasadas, da aquí 5 minutos 8 y el otro 2,24. Esos serían los datos que tenemos que anotar aquí. 5,08 y el otro 2,24. Ahí ya tendríamos el proceso. Hasta aquí. Ya bajaríamos de aquí a aquí. Ya tenemos prácticamente una línea aquí. Ahora tengo que bajar del DC60 al de 30, que sería el otro cilindrado. Entonces aquí vamos a hacer otro cilindrado, el cual lo vamos a denotar de otro color.
Hacemos esto y entonces aquí bajaríamos de diámetro 60 a 30 milímetros con longitud de 30. Sí, de 30 milímetros. Y en los dos casos, ahora tenemos que encontrar a qué revoluciones vamos a manejar este proceso. Vamos aquí, sería el segundo cilindrado. Esto ya es otro proceso, va de color azul, aquí. Y ya lo primero que tendríamos que determinar es la profundidad a la cual debemos trabajar. Entonces, voy a pasar la fórmula, que es esta. La cual parte de 60 a 30, lo cual me da 15. Vamos a copiar lo que son los avances, que van a ser los mismos. Este avance, lo que tenemos que cambiar es las pasadas y la profundidad. Entonces, si tengo 15 milímetros, voy a borrar esto. Para determinar cuáles son los valores que voy a ingresar. Miren, lo cual yo dispondría que voy a dar 6 pasadas de 2,2, ¿sí? Lo cual me da, si multiplicamos eso, es igual a 13,2, lo cual me queda 1,8, lo cual tengo que cumplir. Entonces le voy a decir que voy a dar 2 pasadas de 0,9. Miren, no paso del rango porque es 0,95 y eso me da 1,8. Así me quedaría la profundidad a la cual tengo que llegar, que es el 15. ¿Sí? 13.2 más 1.8 das 15. Ya tendría los dos procesos. ¿Sí? Ahora lo que tengo que determinar es las revoluciones. Entonces, tengo la fórmula de revoluciones. Voy a trabajar con 61, pero ¿de qué diámetro? En este caso, voy a comenzar con el diámetro de 60. Seis pasadas están ahí. Van 3. Recuerden que la primera es la primera de cálculo. Es de color azul. Y vamos a hallar los resultados para encontrar los promedios. Y tengo que irle restando a 60, ¿cierto? Los 2.2. Tengo que irle restando. En este caso me daría 57,8. El siguiente, 55,6. El siguiente, 53.
6,4, y así sucesivamente, y vamos a encontrar los resultados de las operaciones. Entonces, miren, después de haber encontrado sobre los diámetros, ¿no es cierto?, todo hasta cuál terminan las 6 pasadas, y encontrar las revoluciones, me dan resultado de 372 RPM el promedio de ellas, el cual vamos a utilizar. Posteriormente, sacamos las revoluciones de acabado, que son estas dos, que esta no la tenemos en cuenta. Y la de acá arriba, bueno, ahí están, ¿sí? Y promediamos sobre las dos pasadas que vamos a realizar. Y me da un promedio de 6,29 y calculé los tiempos de mecanizado de acuerdo a la longitud, que son 30, y las nuevas RPM a las cuales vamos a trabajar. Entonces, vamos a anotar eso en la hoja. Tenemos que vamos a bajar de 60, tengo que ir a determinar las de desbaste, voy a llegar hasta el diámetro de 46,8. 46. Y el acabado lo voy a hacer de 46,8 a 45. Como es diametralmente, esto va a 30, ¿sí? Harían los 30 milímetros, daría los 15 y posteriormente los 30. Dice que va a trabajar a unas revoluciones de 372 y 629. Entonces, aquí serían los 372 y acá irían los 629. Esto va con un avance de 0,19 y esto con 0,57. Ahora voy a darle 6 pasadas de 2,2 y voy a darle 2 pasadas de 0,9. Los tiempos de mecanizado, miremos si las pasadas están bien. Sí, de 2,2 y 0,9. Y los tiempos de mecanizado me dice que son 0,84 y 0,5. 0,84 y este me da 0,5. Aquí ya tendremos los dos procesos de cilindrado, este. Ahora vamos a hacer el semiesferado, para lo cual debemos aplicar una fórmula, ¿sí? Simplemente, entonces, semiesferado. Este proceso prácticamente es el mismo, vamos a omitirlo, que en el que explico en el video anterior, y no cambien nada porque son los mismos procesos. Simplemente lo que va a anotar es el cambiar es el proceso de anotación en la hoja de proceso. Eso sería. Les voy a ingresar las fórmulas y el cálculo. Voy a hacer el cálculo y explicar. Miren, entonces, calculo las revoluciones de acuerdo al diámetro donde voy a comenzar el semiesferado, que es de 60, ¿no es cierto? Voy a comenzar desde aquí hacia acá y hasta llegar al diámetro de 30, pues prácticamente algo lo más cercano. Ahora, para el cálculo determino las revoluciones primero y me dice que voy a trabajar a 323 RPM. ¿Sí? Refiriendo que voy a trabajar con las revoluciones de desbaste, con la velocidad de corte de desbaste para obtener las revoluciones de desbaste. Trabajo el avance, que es 0,57, y la fórmula, la profundidad, me la va a trabajar siempre constante de 0,5. Entonces, para ello, la fórmula me dice que debo reemplazar, sacar el radio y el diámetro, en el cual el radio es 14 y el diámetro de este es 28, con la primera profundidad de 0,5, lo cual me da 10,29,
¿sí? Y así sucesivamente, hasta llegar a Z, las cuales calculé me dieron 24 zetas, la última terminaría en 0,08. Y el tiempo de mecanizado, ¿no es cierto?, se lo saca de acuerdo a las revoluciones. Aquí tenemos que volver a calcular. Estamos 323. 323, mismo acá. Es el mismo avance, lo que cambian son las distancias que tiene que recorrer. .23, ¿no es cierto? Cambian las zetas, miren, coloco la longitud de las zetas de acuerdo al proceso que voy a realizar. Entonces, en el video anterior les explico cómo funcionan las zetas. Simplemente que aquí vamos a ver cómo funciona. Aquí funciona con respecto, vamos a ver la simulación. Funcionaría de la misma forma el, el hemisferado. Trabajemos más lento aquí para poder observar, miren. Cómo efectúa la herramienta los procesos. Y miren, hace como unas pequeñas gradas y luego hace el redondeo y luego hace el acabado. Entonces, de esta forma es como haría el proceso. Y simplemente voy a calcular estos valores para encontrar los tiempos reales. Vamos a calcularlo. A lo cual, miren, me dan estos resultados. Entonces, como aquí ya empieza a bajar los promedios hasta las 24 zetas que encontré, entonces de aquí se maneja este valor, que prácticamente un 0,03 es muy bajo. Entonces eso sería lo que tenemos que anotar. Entonces voy a ir a anotar a la hoja de proceso, entonces, que va a trabajar el proceso de semiesferado. Este es el semiesferado, el cual va a ser ¿sí? Entonces dice que de diámetro 60 a diámetro 30 con longitud, la longitud que tenemos que determinar, que son, ¿no es cierto?, los 14 milímetros, pero en su defecto ya me entrega una medida, 14 milímetros con profundidad de 0,5. Eso sería lo que tenemos que anotar aquí. Hasta 0,08, que es la última profundidad. ¿Sí? Con profundidad la última distancia. Entonces va a trabajar a 323 con un avance de 0,57, ¿no es cierto? Va a dar 24 pasadas penetrando de 0,5. Y el tiempo de mecanizado, ¿no es cierto? Tengo que calcularlo aquí.
Si yo multiplico, hay que sacar todos los valores, ¿no es cierto? Y multiplicarlos. Esto me da como 4 minutos más o menos. Voy a colocar aquí 4 minutos. Ahora, el siguiente proceso, ya tenemos el proceso de conificado. Giramos la pieza, digo el semiesferado. Ahora vamos a hacer el proceso de conificado. El proceso de conificado, aquí vamos a colocar el cual lo vamos a denotar de un color café, el cual parte de un diámetro, en este caso parte de 104 al diámetro de 80. ¿Cierto? Parte del diámetro 80 con longitud de 90. Profundidad también maneja 0,5. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos que ir a hacer? Encontrar a qué revoluciones va a trabajar. Haríamos este mismo proceso con desbaste que sería el conificado ¿sí? El cual parte de 104 milímetros y encontraríamos las revoluciones a las que debemos colocar la máquina. Entonces, si la hacemos, $186 RPM, a lo cual debe trabajar, y aquí ya debemos aplicar la fórmula. Vamos a trabajar el mismo avance, ¿cierto? 0,57 y voy a ingresar las fórmulas. Entonces, miren, el cual corresponde a esta fórmula general o estas tres pequeñas fórmulas en donde partimos o despejamos la fórmula con los datos obtenidos aquí y el resultado el cual obtengo me dice que son 19 zetas y por último aplicar el ángulo del carro longitudinal al cual yo debo ingresar para poder que la torreta o el carro longitudinal se posicione en ese ángulo para poder hacer las pasadas. También aquí lo que yo tengo que anotar es los tiempos de mecanizado, ¿no es cierto? Entonces también vamos a ver cómo se hace. Ahorita vamos a ingresar los datos a Excel de acuerdo al conificado. ¿Sí? Esto anteriormente ya lo habíamos realizado y en el video anterior está la explicación de cómo sale prácticamente las zetas, cada una de ellas, hasta llegar a la última zeta y cómo utilizamos lo del ángulo para el carro longitudinal. Vamos a ir a Excel. Entonces miren, aquí anotaremos la parte del conificado, ¿okay? la cual determinamos que va de 100 a 80, ¿no es cierto? Con el recorrido, la longitud iría de 5, la primera sería de 85, de 90 hasta
4.4, que es el resultado de las zetas, ¿cierto? Y tendremos que ir restando a cada uno. Miren, el anterior me daba 85,5. Estos son los diámetros se conservan, solo cambian las longitudes, pero aquí ya no necesitamos esto, sino simplemente anotamos lo de conificado y anotamos las RPM a las cuales debemos trabajar. Aquí ya serían, en este caso, semisferado, está el conificado, aquí, 186, entonces son 186 RPM. El avance va a ser de 0,57. Vamos a dar 19 pasadas también de 0,5. Y esto sería lo que tendríamos que hacer en la parte de conificado. Y volvemos a hacer lo mismo. El tiempo de mecanizado, ¿no es cierto? Voy a calcular el tiempo de mecanizado de acuerdo a las distancias que me den aquí en las zetas. Entonces primero recorre 85 milímetros, luego 80,9, luego 76, 71, 67. Cada uno de ellos toca a encontrarle un tiempo de mecanizado, ¿cierto? Al cual vamos a colocarle un promedio también. Hay que calcularlo cada uno. Entonces vamos a calcular un promedio de que este proceso se va a demorar también 4 minutos en hacer esto. Y por último vamos a hacer, como ya tenemos el conificado, ahora pasamos a la parte de refrentado. ¿Sí? Es prácticamente copiar el primero, porque vamos a realizar lo mismo, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es el taladrado. A ello, si tenemos que ir a determinar cuál es el proceso. Taladrado, ¿sí? Al cual voy a ingresar las fórmulas con respecto a lo que tenemos que realizar. Aquí cabe resaltar que para hacer un taladrado siempre utilizamos diferentes brocas partiendo de una menor hacia la siguiente hasta llegar al diámetro que se necesita perforar, ya que la perforación de un diámetro pequeño a un diámetro grande puede generar en el torno una, bueno, ocasionar de que se descentre la pieza por la fuerza con la que debe actuar este elemento. Entonces, por eso lo general o lo más recomendable es utilizar varias brocas, lo cual vamos a utilizar. Me dice que el diámetro o la perforación que tenemos que realizar en este caso, miren, es de diámetro de 100, es de 20 la perforación, miren, porque estamos trabajando con el diámetro, creo que me había equivocado en el otro. Entonces son 10, 20 milímetros, lo cual yo voy a utilizar una serie de brocas, ¿sí? Para hacer el proceso. Voy a hacer una simulación ahí, voy a dejarlo con el diámetro de 10 para hacer una simulación de lo que cómo sería realmente el proceso. Entonces voy a digamos que el diámetro que tengo que taladrar son 10 milímetros y voy a llegar a eso, a 10 milímetros. Entonces miren, aquí voy a hacer la simulación que es de 10 milímetros y para ello utilizo siempre una broca centro por lo general ella viene de 4x6, que vienen a ser 4 milímetros más o menos el diámetro de la broca, de la punta, y aquí encuentro unas revoluciones, ¿sí? A estas revoluciones son las que tengo que utilizar en la máquina, pero como esta primera trabaja 4000, tengo que buscar aquí en las que trabaja la máquina, son las 4400. Lo que puedo hacer es trabajar
la primera broca la centro a 4000 para darle una tolerancia, ¿cierto? Pero las voy a trabajar, aquí ya no van, como son revoluciones rápidas, las vamos a trabajar acá. 4000, la siguiente, 3054, la siguiente de 2446, $2041 y 1939. 2041 y 1939. ¿Sí? Esas serían las revoluciones con las brocas. El avance va a ser a 0,19. Y aquí hago una pasada en todas por la longitud total, que en este caso, si la pieza tiene 194, a 194 le resto 130, me da 64, y esa sería la longitud, porque ellos prácticamente recorren. ¿Sí? Y esto lo denotaremos de un color que hemos trabajado. ¿Sí? Para determinar los diferentes. Entonces, esto va a ser el referentado. Esto aquí va a ser el taladrado. Y lo vamos a colocar aquí de un color. ¿Sí? Ya tendremos y anotaremos los tiempos de mecanizado, los cuales ya los he realizado. Entonces, si yo trabajo, bueno, a mí que me falta cambiar las revoluciones, voy a cambiarlas y voy a efectuar los cálculos para cada uno de ellos. Y miren, entonces después de haber cambiado los valores, me dan estos tiempos de mecanizado, los cuales los vamos a ingresar a la hoja de Excel. Sí, aquí sería 0,08, este es 0,11, 0,13, 0,13, 0,16 y el último 0,17. Esos serían los tiempos. Aquí serían, entonces, cuadrar con casete de 4 opciones. La siguiente, hasta llegar la de 10. Sí, obviamente el diámetro ya no sería, este ya no sería centro, sino broca de 10 milímetros. Sí, hasta dependiendo del diámetro, que lo vamos a dejar hasta este, lo que es de 10 milímetros. La cual serían las brocas de 2 cuartos, 5, 16 y 3 octavos. Sería 4, 3 octavos. Y eso sería prácticamente. Ahora, el último proceso que nos hace falta es cilindrar este pedazo. Entonces de 104 a 100. Vamos a realizar aquí el cálculo. Y ese es el
¿cierto? Ya tenemos la profundidad que la podemos denotar. Si nos digamos que 104 a 100 son 4 dividido entre 2 da 2. O sea, que tengo que trabajar 2 milímetros de profundidad. Y quiero que la pieza tenga un buen acabado. Entonces voy a dar 1.2 milímetros de acabado y 0,8 de este sería el desbaste. Y 0, voy a dar una pasada. Entonces esto es una pasada y esto es una pasada de 0,8 y acabado. Lo que tengo que hacer es encontrar las revoluciones a las cuales voy a trabajar. Voy a seleccionar una fórmula de revoluciones. ¿Sí? Trabajaremos a 104, 318, lo cual me da. Y también tenemos que realizar a 90. Y aquí sería 100. Esas serían las dos revoluciones, ¿cierto? Ya tengo las pasadas, el avance también ya está. Entonces seleccionamos aquí avance de 0,57 y el otro avance de 0,19, que son los dos que trabajamos. Y tendría que hallar los dos tipos de mecanizado. El cual vamos a hacer un recorrido de 30, 0,57 por las revoluciones que encontremos aquí, y aquí serían los 30 por las revoluciones que encontremos. Voy a hacer el cálculo de las dos revoluciones para poder ingresar. Miren aquí entonces obtenemos los resultados. Esta sería la general, y como es una pasada de 1.2, a esta es la que tenemos que trabajar a 188, y de la de 102 baja a 100. Pues no a 100 exactamente, corrijámoslo aquí, que sería a 102 radial, pero diametralmente pues 1, 2 y 1, 2 vamos restando, y lo cual me daría este resultado, y estos son los tipos de mecanizado. Entonces vamos a anotar aquí en la hoja, la cual es el cilindrado. Vamos a colocar un color entonces el diámetro de 104 a 102,8 con un de 30. Ese sería el proceso. Acá tendríamos que aumentar el otro, que es de 102,8 a 102, una longitud de 30. Vamos a trabajar revoluciones de 188 y 286.
57, 0,19, 1 y 1, esto es de 1.2 y esto es de 0,8. Punto de mecanizado 0,27 y 0,55. Y aquí finalizaríamos la pieza. Esto sería ya prácticamente todo. Lo único que resultaría sacar el total. Cual me da 21.29. Y en convencional se demoraría 26.14. Ya simplemente esto sería la diferencia. Ya que aquí le colocamos 4 minutos, bueno, un aproximado que puede ser menos, 10 menos prácticamente. Y ahí tendríamos la hoja de proceso. Y estos datos son los que prácticamente yo tendría que ingresar aquí en cada uno de estos procesos. Entonces, si me voy aquí, entonces este sería la referente bundle. Entonces aquí me muestra y las pasadas que voy a realizar. Lo primero, si tengo bien seleccionada la herramienta o no. Segundo, tengo que ir aquí, operación, a cambiar las RP de acuerdo a la hoja. En este caso vamos a colocar, vamos a hacer primero 230, vamos a dar dos pasadas de 1.5. Aquí voy a colocar 230 RPM con un avance de ¿cuánto? De 0,57. Eso sería lo principal. Luego, mediría el máximo corte, ¿cuánto es? Va a ser 1.5, ¿no es cierto? Y el mínimo, que es la de acabado, el resultado, ¿no? Solo tenemos dos pasadas de 1.5. Entonces, vamos a darle aquí también iría el 1,5. Esta es la dimensión en la cual voy a trabajar. De esa forma quedaría. Aquí pues, me está diciendo que son los 3, eso no tengo que cambiar. Y ya. Y si no me gusta la herramienta, pues simplemente puedo sacar otro tipo de herramienta la cual me satisfaga lo que yo necesito, las dimensiones, puedo modificar esto. Sí, esto sería por ahora, entonces lo voy a aceptar. Al ejecutar los cambios tengo que ir aquí y darle generar. Configuramos, ¿sí? Y él me va a determinar si está haciendo esto. Ahora, este de aquí tendría que eliminarlo porque simplemente estoy dando el basta, no voy a dar acá. Puedo ir a la simulación y casi toca ir cada uno de los procesos. Entonces, voy a agilizar un poco.
Entonces, miren, aquí lo que pasó con pero solo hace resultado, ¿sí? Y ya quedaría el proceso de acuerdo a lo que vayamos calculando. Aquí simplemente tendríamos que ir a ver todos los procesos que realizamos, cada uno, si hicimos solo desgastes o hicimos desgaste y acabado, pero para eso debemos ir ejecutando primero la hoja de proceso y luego ir asignando cada operación para su posterior configuración. Esto sería lo que nosotros tenemos que realizar ya para todo, por ejemplo, las brocas. ¿Sí? Las brocas que yo seleccioné para los agujeros, los desbastes, el conificado, como que ir determinando ya cada uno de ellos. Y eso quedaría prácticamente la hoja de proceso para esta figura.